Mientras caminaba por el jardín de la mansión, una empleada encontró un bolso viejo entre los arbustos. Lo que vio cuando abrió el bolso la dejó completamente horrorizada. Lucía era una mujer humilde que trabajaba como empleada doméstica en la enorme mansión de los López de la Torre, una familia adinerada y respetada en la sociedad. A pesar de la riqueza y el esplendor que la rodeaban, su vida estaba marcada por largas jornadas de trabajo y un sueldo apenas suficiente para mantener a sus 2 hijos pequeños. Sin embargo, Lucía siempre mantuvo una actitud positiva y agradecida, convencida de que su esfuerzo algún día sería recompensado. El jardín de la mansión era uno de los lugares favoritos de Lucía. Aunque le tocaba cuidar de las plantas y mantener todo impecable, encontraba en ese espacio un remanso de paz. Los arbustos perfectamente recortados, las flores coloridas y el canto de los pájaros hacían que sus horas allí fueran más llevaderas. Una tarde, mientras retiraba hojas secas de los rosales, algo extraño llamó su atención. Entre los arbustos más frondosos, un destello de cuero oscuro se asomaba tímidamente. Lucía se acercó con curiosidad y, apartando las ramas cuidadosamente, descubrió un bolso viejo y desgastado. «¿Qué hace esto aquí?», murmuró para sí misma. El bolso parecía fuera de lugar en un jardín tan cuidado. Era pequeño, de cuero agrietado y estaba cerrado con un broche oxidado. Lucía lo tomó entre sus manos, sintiendo un escalofrío inexplicable mientras lo inspeccionaba. Con un poco de esfuerzo, logró abrir el bolso. Al hacerlo, su rostro cambió por completo. Dentro no había dinero ni objetos de valor, sino un conjunto de fotografías y cartas amarillentas por el paso del tiempo. Pero lo que realmente la horrorizó fue una pequeña muñeca de trapo envuelta en un trozo de tela manchado, junto a lo que parecía ser un mechón de cabello humano. Lucía sintió cómo se le erizaba la piel. Las fotografías mostraban a una mujer joven que no reconocía, siempre acompañada de un hombre que sí le resultaba familiar. Era el señor Víctor López de la Torre, el dueño de la mansión. En cada foto la pareja parecía feliz, pero lo que más perturbaba a Lucía eran las palabras escritas en el reverso de las imágenes. «Por siempre juntos, aunque el mundo nos quiera separar». Las cartas, cuidadosamente dobladas, contenían mensajes apasionados, llenos de amor y promesas. Pero conforme avanzaba en la lectura, el tono cambiaba. Las últimas cartas estaban llenas de desesperación y acusaciones. «Víctor, no puedes hacerme esto. Juraste que me amarías para siempre. Si me abandonas, te arrepentirás». Lucía no podía apartar la mirada del contenido del bolso. Aunque no entendía del todo lo que había encontrado, sabía que no era algo trivial. Mientras intentaba decidir qué hacer, una voz familiar la sobresaltó. «¿Qué estás haciendo allí, Lucía?». Era el señor Víctor, quien se había acercado sin que ella lo notara. Su imponente figura la hizo retroceder un paso. Con manos temblorosas, ocultó el bolso detrás de su espalda. «Nada, señor. Solo limpiando los arbustos», respondió evitando su mirada. Víctor la observó con detenimiento como si sospechara algo. Finalmente asintió y se retiró, pero no sin antes advertirle. «Asegúrate de que todo esté en perfecto estado. No quiero desorden en mi propiedad». Lucía esperó a que desapareciera antes de guardar el bolso en un rincón del cobertizo. Decidió que tenía que averiguar más sobre el misterioso hallazgo. Esa noche, cuando regresó a su modesta casa, pasó horas revisando nuevamente el contenido. Las cartas mencionaban una tragedia. La mujer de las fotos, cuyo nombre era Emilia, había desaparecido años atrás en circunstancias misteriosas. Una de las últimas cartas decía: «Si no puedo estar contigo, me llevaré mi vida. Pero, aunque esté muerta, nunca te dejaré en paz». Lucía sintió un escalofrío. ¿Era posible que algo tan oscuro estuviera relacionado con el dueño de la mansión? Al día siguiente decidió hablar con Margarita, una empleada más veterana que llevaba trabajando en la mansión más de 20 años. Si alguien sabía algo, era ella. «Margarita, ¿tú conoces a alguien llamada Emilia?», preguntó Lucía con cautela. La expresión de Margarita cambió de inmediato. Su rostro se tensó y miró a Lucía con incredulidad.
¿De dónde has sacado ese nombre? Lucía le explicó lo que había encontrado, omitiendo ciertos detalles. Margarita suspiró profundamente y, después de asegurarse de que nadie las escuchaba, comenzó a hablar. Emilia era la novia del señor Víctor antes de que se casara con la señora Elena. Dicen que la amaba profundamente, pero su familia nunca aprobó la relación. Un día, Emilia desapareció. Algunos dicen que se fue del pueblo, otros que algo terrible le pasó, pero nunca se supo la verdad. Lucía sintió un nudo en el estómago. ¿Y qué tiene que ver el bolso? Margarita negó con la cabeza. No lo sé, pero si encontraste algo relacionado con ella, ten cuidado. Hay cosas que es mejor no remover. Esa noche, Lucía no pudo dormir. Algo la impulsaba a seguir investigando. Decidió regresar al jardín, esta vez bajo la protección de la oscuridad, para revisar el lugar donde había encontrado el bolso. Llevó una linterna y empezó a escarbar entre los arbustos. Después de un rato, su linterna iluminó algo extraño. Una pequeña caja de metal enterrada. La desenterró con dificultad y, al abrirla, encontró más fotografías y una nota escrita con tinta roja. Nunca debiste abandonarme, Víctor. Mi amor se transformó en odio, y mi espíritu no descansará hasta que pagues. Lucía sintió que la temperatura bajaba de repente, como si una presencia invisible la rodeara. Al día siguiente, decidió enfrentar al señor Víctor. No podía seguir guardando ese secreto. Lo encontró en su estudio y colocó el bolso y la caja sobre su escritorio. ¿Qué es esto, señor? ¿Por qué estaba escondido en el jardín? El rostro de Víctor se puso pálido. Por un momento pareció que iba a negar todo, pero finalmente suspiró y confesó: Emilia fue mi gran amor, pero mi familia me obligó a abandonarla. Ella nunca lo aceptó. Después de su desaparición, empezaron a pasar cosas extrañas, ruidos, visiones. Pensé que era mi culpa, pero ahora sé que su espíritu nunca me dejó. Lucía lo miró con horror. ¿Y por qué lo escondió? Porque quería olvidar. Pero ahora entiendo que no se puede huir del pasado. Lucía dejó su trabajo poco después. Aunque Víctor intentó compensarla económicamente, ella no podía seguir trabajando en un lugar cargado de tanto misterio. La mansión quedó marcada por los rumores y los López de la Torre nunca recuperaron su antigua reputación. Mientras tanto, Lucía aprendió una lección importante. Incluso los secretos más oscuros encuentran la manera de salir a la luz. ¿Qué te ha parecido esta historia? Déjanos tu opinión en comentarios. Tenga un buen día y nos vemos en el próximo relato. Millonario abandona a su mujer. 10 años después, la ve en el aeropuerto con un joven que parece... Antes de empezar, me gustaría que me siguieses y que comentases de dónde nos estás viendo. Gracias. Andrés Suárez era el arquetipo del hombre exitoso, el clásico millonario hecho a sí mismo. A sus 35 años, su nombre resonaba en el mundo empresarial. Sus negocios se extendían por varias industrias y su rostro aparecía en las portadas de revistas de negocios. Conocido por su destreza financiera y su capacidad para prever oportunidades donde otros no las veían, había construido un imperio desde cero. Era admirado, temido y, en algunos círculos, envidiado. Pero el éxito de Andrés no había llegado sin sacrificios, y el más grande de todos fue el amor que había compartido con su esposa, Claudia. Claudia era todo lo contrario a Andrés. Desde que se conocieron, sus personalidades contrastaban, pero se complementaban a la perfección. Ella era sensible, creativa y siempre encontraba belleza en las cosas simples. Trabajaba como profesora de arte en una escuela local y dedicaba su tiempo a proyectos comunitarios, mientras que Andrés estaba absorto en los negocios, buscando el próximo gran acuerdo, la próxima expansión, la próxima fuente de ingresos. Cuando se casaron, él era un hombre de ideas ambiciosas, pero con los pies en la tierra. Sin embargo, a medida que el éxito financiero lo consumía, su relación comenzó a desmoronarse. Lo que alguna vez fue una historia de amor apasionado, pronto se convirtió en un matrimonio frío y distante, lleno de ausencias y silencios incómodos. Durante los primeros años de su matrimonio,
Claudia intentó mantener la chispa viva. Era paciente y comprensiva, sabiendo que Andrés estaba construyendo algo importante, algo que le apasionaba. Pero con el tiempo, esa comprensión se fue desgastando. Las promesas incumplidas de cenas, escapadas de fin de semana y, sobre todo, la idea de formar una familia se fueron desvaneciendo. Cada vez que Claudia intentaba hablar con Andrés sobre su deseo de tener hijos, él evadía el tema, asegurándole que ahora no era el momento, que, en unos años, lo considerarían. Pero esos años nunca llegaron. El punto de quiebre ocurrió una noche, cuando Andrés, tras semanas de ausencias prolongadas debido a viajes de negocios, llegó tarde a casa y encontró a Claudia esperándolo. Ella estaba sentada en el sofá con los ojos apagados y una carta en sus manos. Le pidió que se sentara. «Andrés, tenemos que hablar», dijo Claudia con una voz temblorosa, pero decidida. Él, exasperado tras un largo día de reuniones y negociaciones, no pudo evitar sentir impaciencia. «¿No puede ser mañana?» «Estoy agotado», respondió mientras dejaba su maletín en el suelo y se aflojaba la corbata. Pero Claudia no cedió. «No, Andrés, no puede ser mañana. Ha sido siempre mañana, y el mañana nunca llega». Lo miró directamente a los ojos, esperando alguna chispa de comprensión, algún indicio de que aún había esperanza para salvar lo que quedaba de su relación. Sin embargo, en su mirada solo encontró una frialdad inquietante, como si el hombre que amaba ya no estuviera allí. «Claudia, lo sabes. Todo esto que estoy haciendo es por nosotros. Estoy construyendo algo grande. ¿Por qué no puedes entenderlo?» Las palabras se le atragantaron a Claudia. Había escuchado ese mismo argumento una y otra vez, pero esta vez algo había cambiado en su interior. Después de años de paciencia, de espera, de silencio, su corazón simplemente no podía soportar más. «Andrés, lo que construyes es solo para ti», respondió con tristeza levantándose lentamente. «No sé en qué momento te perdí, pero ya no te reconozco». Andrés la miró con una mezcla de frustración y cansancio, pero no dijo nada. Sabía que en el fondo tenía razón, pero admitirlo significaría cuestionar toda la vida que había elegido y no estaba dispuesto a hacerlo. En cambio, se refugió en su orgullo. «Claudia, si esto no te hace feliz, entonces quizás deberíamos separarnos. No quiero seguir teniendo esta conversación una y otra vez». Claudia lo observó en silencio. Sabía que esas palabras significaban el fin, pero también sabía que ese final había llegado mucho antes. Después de una década de matrimonio, Andrés la había dejado antes de siquiera decirlo en voz alta. Esa noche hicieron las maletas, y en silencio, como dos extraños que compartían un espacio, acordaron su separación. Al día siguiente Andrés dejó su casa sin mirar atrás. Le transfirió una suma considerable de dinero a Claudia, como si el dinero pudiera compensar el vacío que había dejado. El divorcio fue rápido, casi mecánico, y Andrés siguió adelante con su vida, sin detenerse a pensar en las consecuencias emocionales. Los meses siguientes fueron un torbellino de nuevos negocios, nuevas conquistas y, eventualmente, nuevas relaciones. Su círculo de amistades creció, y con él también lo hicieron sus posesiones, casas, autos, inversiones. Sin embargo, mientras su riqueza aumentaba, algo en su interior comenzó a desvanecerse. Los éxitos que alguna vez lo llenaron de euforia ya no le proporcionaban la misma satisfacción, y la soledad que había ignorado durante años comenzó a volverse ineludible. Claudia, por su parte, atravesó un proceso de duelo profundo. La separación había dejado una marca indeleble en su corazón, pero a medida que pasaban los meses, encontró en el arte una forma de sanar. Regresó a su trabajo con una dedicación renovada, impartiendo clases de arte a niños y adolescentes, y sumergiéndose en proyectos comunitarios que la conectaban con algo más grande que ella misma. Pintar se convirtió en su refugio, su manera de expresar todo aquello que las palabras no podían articular. Unos años después de su divorcio, Claudia tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Decidió adoptar a un niño.
Durante una visita a un orfanato local, conoció a Matías, un niño de 7 años que había perdido a sus padres en un accidente de coche. Al principio, Claudia no estaba segura de si estaba lista para asumir la responsabilidad de ser madre, pero cuando miró a los ojos de Matías, sintió una conexión inmediata. Era como si en él encontrara una nueva razón para vivir, una nueva fuente de amor que no había esperado. Con el tiempo, Claudia y Matías desarrollaron un lazo profundo. Aunque las dificultades de ser madre soltera no eran pocas, encontró en su relación con Matías un tipo de amor que nunca había experimentado antes. El vacío que Andrés había dejado en su vida se fue llenando de a poco con las risas y el cariño de su hijo. Su vida, aunque distinta a la que alguna vez había imaginado, estaba completa. 10 años después de su separación de Andrés, Claudia se había convertido en una mujer completamente diferente. Más fuerte, más sabia y en paz consigo misma. Mientras tanto, Andrés había seguido su ascenso meteórico en el mundo de los negocios, pero algo dentro de él había cambiado. Las noches solitarias en sus mansiones vacías, rodeado de lujos que ya no le importaban, comenzaron a pesarle. A pesar de su éxito, no podía ignorar la sensación de que había perdido algo esencial. En el fondo, sabía que ese vacío tenía nombre: Claudia. Una tarde de otoño, mientras esperaba en el aeropuerto para tomar un vuelo de negocios a Londres, algo llamó la atención de Andrés. Desde su asiento en la sala VIP, vio a una mujer caminando con una gracia serena que le resultaba familiar. Era una figura alta, de cabello castaño que caía suavemente sobre sus hombros, acompañada por un joven que no debía tener más de 20 años. La mujer se detuvo un momento para hablar con el joven, y cuando se giró, el corazón de Andrés se detuvo por un instante. Era Claudia. 10 años habían pasado desde la última vez que la había visto, y sin embargo, su belleza permanecía intacta. No solo intacta. Había algo más en ella ahora, una tranquilidad, una confianza que Andrés no recordaba. El joven a su lado la miraba con cariño, y Claudia le sonreía de una manera que le hizo sentir algo profundo y doloroso en el pecho. ¿Quién era ese joven? ¿Era posible que Claudia hubiera tenido un hijo? Andrés no lo sabía, pero la curiosidad y una extraña mezcla de celos lo impulsaron a levantarse de su asiento y caminar hacia ellos. El nudo en su estómago se hizo más fuerte a cada paso que daba. Finalmente, se detuvo frente a ellos. «Claudia», dijo Andrés con una voz quebrada, más suave de lo que pretendía. Claudia levantó la vista y por un momento sus ojos mostraron sorpresa, pero esa sorpresa rápidamente fue reemplazada por una expresión de serenidad. Había en su mirada una calma que desconcertaba a Andrés. «Andrés», respondió Claudia, asintiendo levemente. El joven, que hasta ese momento había estado mirando distraídamente su teléfono, levantó la vista y observó la interacción entre los dos adultos, curioso. Claudia notó su mirada y le sonrió con ternura. «Él es Matías», dijo Claudia presentando al joven. «Mi hijo». Andrés sintió como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. ¿Su hijo? Pero él sabía que cuando la dejó no había ningún hijo en camino. Entonces, ¿acaso Claudia había formado una nueva familia? ¿Había encontrado el amor que él le negó con otro hombre? Sin embargo, mientras su mente se inundaba de preguntas, Claudia habló de nuevo, como si leyera sus pensamientos. «Lo adopté cuando tenía 7 años», explicó con sencillez. «Después de que nos separamos, sentí que necesitaba darle amor a alguien que lo necesitara. Matías ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida». Andrés no pudo evitar mirarla fijamente. Había algo indescriptible en la forma en que hablaba, como si todo el dolor que él le causó se hubiera transformado en algo hermoso. Claudia no solo había sobrevivido al dolor de su abandono, había prosperado. Había encontrado una vida llena de significado, una vida en la que él no tenía cabida. «Me alegra verte tan bien», dijo Andrés con torpeza, sintiendo el peso de sus propias palabras. Eran sinceras, pero también estaban llenas de arrepentimiento. Claudia le sonrió, una sonrisa suave pero llena de compasión. «Gracias, Andrés. Espero que tú también estés bien».
respondió sin rastro de resentimiento, pero con una serenidad que lo desarmó completamente. Y entonces, antes de que Andrés pudiera decir algo más, Claudia se volvió hacia Matías y le dijo: «Es hora de irnos, tenemos que llegar a tiempo». Matías asintió, y juntos comenzaron a caminar hacia la puerta de embarque. Andrés los observó mientras se alejaban, sintiendo cómo una profunda sensación de pérdida lo invadía. Sabía que ese momento representaba mucho más que un simple encuentro casual. Claudia había seguido adelante, había encontrado la paz que él jamás pudo ofrecerle, y ahora la veía partir de su vida una vez más, solo que esta vez sabía que no habría marcha atrás. Durante el vuelo a Londres, Andrés no pudo evitar pensar en todo lo que había perdido. Había perseguido el éxito con tal vehemencia que se olvidó de lo único que realmente importaba. Y mientras miraba por la ventanilla del avión, se dio cuenta de que todo el dinero y el poder del mundo no podrían llenar el vacío que ahora sentía. El amor de Claudia, ese amor que alguna vez había sido suyo, era algo que nunca podría recuperar. Ella había encontrado la paz. Él, en cambio, seguiría buscando, quizás por el resto de su vida.